Yo le he titulado Biorefino y reindustrialización rural, y bueno, veremos a lo largo de la presentación el porqué, ¿no?, de este título, ¿no? Pero bueno, para empezar, quiero presentando, ¿no?, qué es la Asociación Española del Bioetanol. Y bueno, pues la Asociación Española del Bioetanol es una agrupación de empresas multisectoriales sin ánimo de lucro que tienen pues de estos tres cometidos importantes, del más general al más particular: fomentar soluciones en torno a la bioeconomía, desarrollar la industria del biorefino y, por último, promocionar la producción y uso de biocarburantes, proteínas y materiales producidos con materias primas autóctonas de origen biológico a través de esa industria del biorefino. Y como digo, es una asociación multisectorial en donde, bueno, pues tienen cabida y se dan cita pues empresas de diverso tipo, ¿no? Empresas productoras y comercializadoras de bioetanol, como no podría ser de otra forma, y ahí en la junta directiva pues vemos que están representadas esas cuatro, que las representan esas cuatro empresas. Empresas agrícolas que, bueno, su máximo interés es potenciar la industria agrícola en nuestro país. Empresas de tecnología, que creen que, bueno, pues existe unas posibilidades de desarrollo tecnológico en el biorefino, tanto primera como segunda generación, tanto procedente de cultivos energéticos como el procedente de la valorización de residuos. Tenemos empresas de logística y luego tenemos también, como parte muy importante de la asociación, pues instituciones públicas como pueden ser el CIEMAT, el Instituto Tecnológico Agrario, que depende de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, que es una federación de estaciones de servicio, el CIDAOT, y bueno, mencionaría también aunque lo hemos puesto en empresas agrícolas, a cooperativas agroalimentarias, que es la Federación de Cooperativas de España, es decir, la agrupación de todas las cooperativas que en España pues existen, ¿no?, y que son muchas. Y por empezar, tenemos que empezar con un titular, que es: la biorefinería es una solución estratégica y tiene que ser parte de la energía renovable. Cuando hablamos de energía renovable, normalmente pues todos pensamos en la fotovoltaica, sobre todo en la eólica, algunos ya en la hidráulica. La hidráulica fue la primera gran energía renovable, pero casi nadie piensa en que descarbonizar la economía no solo es descarbonizar los combustibles, que es una parte muy importante, pero es descarbonizar todas otras muchas cosas. Pongo, por ejemplo, siempre el caso del vehículo eléctrico. Todo el mundo considera que el vehículo eléctrico es una parte importante de la descarbonización, pero resulta que un vehículo eléctrico pesa menos de lo que debería pesar, de lo que podría pesar, gracias a que se incorpora en sus materiales estructurales y en todo él, ¿no?, se incorporan pues plásticos. Esos plásticos pues vienen de la industria del refino, y esa industria del refino se nutre de petróleo. Bueno, pues esto es lo que hay que cambiar a través de una transición, y esa transición es que, en lugar de usar petróleo, que produce combustibles, pero produce otras muchas cosas, podamos usar materiales que tengan un grado de sostenibilidad importante y que no contribuyan a aumentar el problema del efecto invernadero. Y esto se consigue con materiales que previamente han absorbido ese CO2, como pueden ser, por ejemplo, pues los residuos o las materias primas agrícolas. Eso se consigue utilizando en las biorefinerías también energía renovable, ¿no? Entonces, vemos ahí pues una serie de inputs que al final dan un output, que es pues, bueno, pues la electricidad, el hidrógeno, el bioetanol, proteínas, aceites, plásticos procedentes. Ya hay muchas cajas de leche, sobre todo en Galicia lo veréis, que dicen que material procedente de origen biológico, ¿no? No son plásticos de origen, con origen en materias primas fósiles, sino materias primas de origen biológico, maíz o caña de azúcar, otro tipo de insumos, ¿no? Y luego, pues, una parte muy importante de la biorefinería, y hay en Galicia hay un ejemplo de biorefinería con Bioetanol Galicia que está haciendo esto, es que cuando mete pues determinadas materias primas, como pueden ser los cereales, consigue sacar una parte muy importante de proteína concentrada. Esto es lo que ahí se pone como DDGS, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque existe un mensaje que proviene pues de los inicios de los biocombustibles, y un debate que, en el caso del bioetanol, yo creo que es un debate estéril o un debate que no debería existir, y es la competencia con la alimentación. Bueno, realmente el biorefino de bioetanol no compite con la alimentación por un motivo muy sencillo,
porque no quema la proteína. El biorefino de bioetanol lo que hace es separar la energía que tiene el cereal de la proteína, de forma que se produce casi lo mismo en peso en forma de bioetanol que en forma de proteína. Entonces, bueno, pues esto es un concepto muy importante y un hecho diferencial muy importante en este tipo de biocombustible, en este tipo de biorefino. Voy a ilustrarlo todo esto de otra forma, y ahí he puesto en las imágenes de arriba, en las imágenes de abajo, nuestro pasado y nuestro presente, ¿no? En nuestro pasado, fotos como esa, pues yo las recuerdo en Galicia de mi infancia. Es verdad que soy muy mayor, pero parece mentira, pero están ahí. Y bueno, es verdad que alguien puede pensar, bueno, son fotos de hace más de un siglo. Y es verdad que cuando la economía se apoyaba en la tracción animal, pues son fotos por norma general, de más de un siglo. Bueno, pero ¿qué ocurría en esas fotos en las que la economía se apoyaba en la tracción animal? Bueno, que todo lo que necesitaba el hombre salía de la biosfera, salía de la superficie de la Tierra. No estábamos desenterrando carbono enterrado para nuestras necesidades, sino que los propios cultivos, el propio maíz, el propio cereal alimentaba a esos bueyes, el maíz le proporcionaba mucha energía y esos bueyes movían el arado, que a su vez servía para cultivar más maíz que les alimentaba a él y al hombre, ¿no? Y a su vez el abono, el fertilizante que necesitaba la tierra, pues provenía de ese ciclo, ¿no? de ese abono orgánico que producían los propios animales, ¿no? Del estiércol. Esto era un equilibrio en la naturaleza perfecto, y si además nos retrotraemos a las soluciones de movilidad, aparte de la tracción animal, pues teníamos los barcos movidos por el viento, teníamos los molinos que molían el trigo movidos en Galicia por el agua o en Castilla por el viento, y decían, bueno, pues había una naturaleza en equilibrio. Cuando la demografía aumenta, es necesario una migración y una productividad agraria mayor. ¿Y eso se consigue cómo? Pues primero, se consigue con lo que vemos abajo, un tractor que hace el trabajo de los bueyes durante semanas, lo hacen unas pocas horas, y un campo que se fertiliza con fertilizantes inorgánicos que provienen del uso de hidrógeno que se obtiene a partir del gas natural, por lo tanto una fuente fósil. Se utiliza gas natural, se obtiene hidrógeno y se desprende CO2, es otra fuente. El 1% de las emisiones de CO2 a la atmósfera provienen de la producción de fertilizantes. Fijaros si esto es un impacto también importante, que todavía no está en el debate, porque lo que más se ve es un coche, porque se ve el tubo de escape, se ve saliendo humo, pero hay otro tipo de industrias que tienen un impacto importante. Entonces, se habla de soluciones ya para soluciones de hidrógeno renovable, y se habla de soluciones de hidrógeno renovable para producir ese amoníaco que necesitan los fertilizantes, con lo cual tenemos una molécula de lujo, que es el hidrógeno, que se produce a través de la electrolisis del agua y que algunos quieren llevar al transporte, pero que sería un gran error, porque primero la tenemos que llevar para descarbonizar esa industria del amoníaco actual, esa industria que necesitan los fertilizantes, esa industria que es necesaria para mantener a raya el hambre en el mundo y para mantener la producción agraria, con lo cual eso lo tendríamos resuelto por un lado, pero claro, no lo podríamos llevar al transporte, por lo menos a medio plazo, el hidrógeno, aparte de las dificultades que tiene, ¿no? Esa molécula tan volátil y esa molécula con un rango de inflamabilidad o de explosividad tan alto, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones tenemos para ese tractor? Bueno, pues para ese tractor tenemos una solución que ya está en el mercado, es una solución que ya está mezclada en el combustible en proporciones muy pequeñitas, en el combustible que echamos en el coche, que es el bioetanol. El bioetanol, o podría ser también el biodiesel. Veremos que el biodiesel tiene un problema, y es esa carestía de aceites que hay, y que ahí sí se están derivando desde la alimentación, se están derivando recursos, y ahí sí que es verdad que se está trayendo pues mucho aceite de terceros países, de aceite de palma, que puede estar provocando deforestación. Pero en el caso del maíz estamos asistiendo en Europa a un despoblamiento rural que podría paliarse pues, potenciando estos cultivos de cereales, de maíz, de trigo, para una doble vertiente, la vertiente alimentaria y la vertiente energética. ¿Y esto es posible hacerlo? Pues esto es posible hacerlo, y además no solo es posible hacerlo, sería una solución para Europa. Europa ahora mismo tiene un problema con la dependencia alimentaria, y es porque en Europa se fabrican piensos, pero esos piensos se fabrican, el fabricante de piensos demanda sobre todo que haya una alta concentración en la materia prima de proteína. Y por eso le gusta tanto la soja, porque la soja
tiene un 30% de proteína en su composición y es la materia prima ideal para la formulación de piensos. ¿Por qué? Porque nuestro ganado ya no está moviendo un arado, nuestro ganado está estabulado y no queremos aportarle demasiada energía, demasiado aporte energético que le haga engordar, porque eso al final no lo comemos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos proteína concentrada, ¿eh? Y eso es lo que hace una fábrica de bioetanol. Una biorefinería lo que hace es elimina la grasa excedentaria, vamos a decir, hablando coloquialmente, de ese maíz, ese almidón que convierte en azúcar, lo elimina y lo concentra la proteína del maíz, con lo cual es la materia prima ideal, el complemento ideal para las fábricas de piensos, que son unos grandes aliados de las biorefinerías, ¿eh? Y esto, pues, en Estados Unidos es una industria en pleno apogeo, y aquí en Europa todavía no nos hemos dado cuenta. Porque colocar esa industria en el ámbito rural, pues lo que haría sería, primero, crear empleo rural en la propia industria, pero segundo, añadirle valor a los productos agrícolas. Es decir, nuestro agricultor ya no competiría vendiendo ese cereal, ese trigo, ese maíz en los mercados internacionales en bruto y tendría que competir con países no industrializados del tercer mundo o países donde el coste de la mano de obra es más bajo o el coste del suelo es más bajo, ¿no? Sino que podría competir a través de esa valorización vendiendo un producto transformado, es decir, vendiendo un alcohol, vendiendo un bioetanol como combustible, vendiendo un combustible o vendiendo proteína o vendiendo, pues, otro tipo de biomateriales, ¿no? Es decir, esto es un análogo a lo que ha hecho la industria y también lo hizo tarde en su día con el aceite o con el vino. Y lo que hicieron primero los franceses o primero los italianos. No vendo aceitunas, vendo vino embotellado, aceite embotellado, y no vendo uvas, vendo el vino embotellado. Y además le aporto valor dando una etiqueta de calidad. Bueno, pues esto, industrializar el campo y darle valor a los productos agrícolas, haría que hubiese una demanda adicional a la alimentación, a los productos del campo. Sería un incentivo para el aumento de la productividad, porque la industria agraria es la única que en cosechas muy buenas se da algo paradójico. Necesita más mano de obra, necesita más recursos hídricos, más recursos para recoger la cosecha y resulta que la cosecha baja de precio porque hay un exceso de producción y, por lo tanto, la ley de la oferta y la demanda. Y eso ocasiona que no haya un incentivo al aumento de la productividad. Si creamos una demanda adicional, pues estaríamos creando un incentivo para aumentar esa productividad del campo, evitar el abandono del campo. Y, bueno, pues luego, como hemos dicho, es una fuente competitiva de proteína para poder competir con esa proteína de soja importada que nos está haciendo, desde el punto de vista alimentario, dependientes de fuera. Hasta ahora teníamos una preocupación por la dependencia energética, siglo pasado, siglo XX, pero este año, el siglo XXI, yo creo que va a ser un siglo de la preocupación, lo hemos visto ya con Ucrania, de la dependencia industrial y alimentaria de Europa de terceros países, ¿no? Con lo cual, esta solución es una solución país que equilibra la balanza de pagos, reduce las importaciones de petróleo, reduce las importaciones de proteínas importadas y genera unos ahorros de forma inmediata. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que generar una nueva infraestructura, inversiones millonarias en nueva infraestructura o un nuevo parque móvil. Se utiliza la distribución de combustible existente. Se puede utilizar en los vehículos existentes con una reprogramación de la centralita, una adaptación. Un tractor sería algo más difícil. Un coche es algo que ya se está haciendo en Francia y cuesta 500 euros. No hay que cambiar ni el depósito ni los inyectores, solamente hay que reprogramar la centralita. Y, por lo tanto, también es un incentivo a mantener la industria de la automoción europea y no como estamos viendo que ya algunos de los coches más vendidos pues ya son coches que provienen de fuera de la Unión Europea, ¿no? Comentar que el 90% de los combustibles, la energía renovable en el transporte hoy por hoy es debida en un 90% a los combustibles. Hay un porcentaje de energía renovable que proviene de la electricidad, sobre todo gracias al ferrocarril, pero los vehículos eléctricos todavía lo vemos en la gráfica, son una mínima parte del aporte de energía renovable en el transporte. Por lo tanto, actuar sobre la flota existente, actuar con los biocombustibles es una solución actual. Existe además una producción muy importante de biocombustibles en Europa. Francia va a la cabeza. Vemos que España tiene una producción que no está mal, pero podría estar mejor. Es verdad que España fue el primer país de la mano de Abengoa y la planta de bioetanol Galicia fue una de las primeras plantas en el mundo a nivel industrial en implantarse, pero nos hemos quedado parados.
Nos hemos parado, no hemos apoyado la demanda, no hemos apoyado el producto. Las fábricas siguen activas y siguen por encima de su capacidad nominal. ¿Por qué? Porque el resto de países sí lo han apoyado y la producción se está exportando. En España la estamos exportando sobre todo a Francia, pero es verdad que las cooperativas francesas no están paradas, ven que hay negocio, ven que hay un producto, ven que hay una forma de competir con sus productos agrarios en los mercados internacionales y entonces están implantando biorrefino y llegará un momento que le darán prioridad a su biorrefino. Con lo cual España tiene que tener una estrategia para aumentar la demanda de combustible renovable en el transporte. Y esto es muy importante. Luego, lo que estamos viendo es que la flota mundial de turismos con motor de combustión continúa aumentando. Es más, cuando se habla de vehículos eléctricos, muchas veces se meten los híbridos enchufables dentro de ese. Pero un híbrido enchufable al final es un vehículo que también consume combustible y antes se está sustituyendo un vehículo que antes consumía gasóleo por un vehículo que ahora consume electricidad, pero también gasolina. Es decir, la gasolina se está imponiendo en el transporte ligero como combustible y el reemplazo natural de la gasolina pues es este combustible que proviene del biorrefino de cereales, de residuos o de la remolacha azucarera, ¿no? Y aquí vemos cómo la industria se ha puesto las pilas desde el año 2011 para cada vez abatir más CO2. O sea, cuando se empieza a cuestionar si verdaderamente los biocombustibles descarbonizan, se empieza a cuestionar sobre todo porque lo fácil para las grandes petroleras, los grandes actores del mundo del petróleo, era comprar un gran barco de aceite de palma en Indonesia y traerlo a su refinería a Europa. Y claro, esto empieza a haber unas voces críticas que dicen, bueno, pero ese gran barco de palma implica que en esos países se está deforestando para poner más cultivo de palma, con lo cual algo que estaba contribuyendo a minorar el CO2, a absorber CO2, un sumidero de CO2, por culpa de esto, pues ya no lo es, ¿no? Y en ese momento se empieza a cuestionar y se empieza a analizar la cadena de emisiones. Y ahí es donde en el 2011 ese análisis que hacían todos los gobiernos, esto está auditado por todos los gobiernos, pues el biorrefino europeo abatía un 50% de CO2 frente a la gasolina. ¿Vale? Pues continuamente estas industrias han ido mejorando en la línea de exigir una mayor sostenibilidad en los cultivos, un menor uso de fertilizantes, una fertilización dirigida, menor uso de agua, menores horas de tractor, utilización en la biorrefinería de energía renovable, obtención de biogás, captura de CO2 de fermentación para usos alimentarios y continuamente, sin que ningún año haya habido un paso atrás, han aumentado hasta el 78,4% las emisiones de CO2 abatidas frente a la gasolina. Y parece mentira, pero todos los años siguen subiendo. ¿Y podrá ser superior al 100%? Pues incluso podría. Es decir, si interpretamos una biorefinería como una industria que produce energía y otras cosas, y si esa energía es hidrógeno y el CO2 que se ha ido desprendiendo en todas las etapas del proceso se va capturando, como se captura ya el de fermentación, pues tendríamos una industria que mete una materia orgánica con CO2 que la ha absorbido en el crecimiento y saca un hidrógeno que en su combustión o en su utilización no emite CO2 porque no tiene carbono en su composición. Con lo cual sería un sumidero, sería industrias que en el futuro, cuando hablamos de futuro, pues se puede hablar de estas cosas. Si hablamos de presente, pues lo que tenemos es un 78,4% de abatimiento de CO2 y la posibilidad de usarlo en toda la flota de automóviles de gasolina con una transformación que cuesta 500 euros. Por eso hablo de presente y de futuro. Y alguien podrá decir, bueno, sí, pero esto está muy bien fuera de las grandes ciudades, pero en las grandes ciudades también tenemos un problema de partículas y un problema de óxidos de nitrógeno. Y esto sigue echando humo por el tubo de escape, a diferencia de un vehículo eléctrico, ¿no? Bueno, pues digamos que en este caso hasta también está muy bien posicionado. Hoy por hoy el bioetanol se está usando como aditivo, se utiliza en la formulación del aditivo que sustituyó al plomo porque provoca una mejor combustión. Tiene oxígeno en su composición y eso ocasiona un mejor llenado de cámara, una mejor combustión, menores emisiones de óxidos de nitrógeno que se reducen un 35% y también menores emisiones de partículas, hasta un 90%. Ahí dejo la fuente de algunos de los estudios. Hay muchos estudios europeos que son relativamente sencillos de hacer porque es meter el mismo vehículo de gasolina, el mismo vehículo transformado en un banco de motores y medir emisiones. En España no hay porque esto no está en el debate, no está sobre la mesa, pero en Europa y en Estados Unidos hay muchas universidades que han trabajado en esta línea y muchas referencias, ¿no? Y aquí es un poco lo otro que comentaba, ¿no? Estamos asistiendo como
también se han puesto las pilas en el aprovechamiento de todo lo que esas materias primas tienen de alimentario, y se está separando de la parte energética hasta el punto de que ahora mismo ya se produce más toneladas de alimentos y productos alimentarios derivados que bioetanol. Esto lo vemos aquí en millones de toneladas, son datos de la industria europea, y luego vemos que se captura también el CO2 y que esto todavía puede evolucionar a mejor. No se está capturando todo, se está capturando una parte, se está capturando sobre todo el de fermentación, no el de combustión, y bueno, se están otros coproductos que también tienen que avanzar mucho, que aquí donde estarían incluidos los biomateriales, ¿no? Esa transición de las bolsas de plástico a otro tipo de bolsas, no las de papel, sino otro tipo de bolsas que serían también degradables y serían producidas con materias primas orgánicas, ¿no? Y esto también es otro reto, ¿no? El que tenemos materiales lignocelulósicos, que son los restos de podas, son los árboles, son bueno, pues cultivos energéticos de materiales leñosos que pueden ir creciendo, y bueno, pues la materia prima ahora predilecta, sobre todo pues en los países del norte de Europa, es el maíz, ¿no? Pues el trigo, la remolacha azucarera. Sería una gran solución esto pues para las zonas en donde hay una gran crisis por culpa de que ya no queremos azúcar, no queremos comer azúcar en los alimentos, nos engorda, y sobre todo Zamora, la cornisa del norte, pues tenía pues una economía basada en la remolacha azucarera, que perfectamente podría tener una solución en la producción de bioetanol, ¿no? Pues como vemos, pues muchas veces hay que mirar con otra perspectiva, ¿no? Lo que tenemos en nuestro país y frente a lo que se está promulgando como solución ideal y renovable, ¿no? Luego aquí ya me estoy dirigiendo a la demanda, ¿no? ¿Cómo está la demanda de bioetanol? Bueno, pues 16 países europeos, bueno, ya son 17, tienen E10. ¿El E10 qué es? Bueno, pues el E10, si vais a un surtidor, veréis que aparece una E siempre, y aparece en España E5. Eso quiere decir que la gasolina en España tiene un 5% de bioetanol. Bueno, en Europa el estándar es un E10, y eso quiere decir que tiene un 10% de bioetanol, y la mayoría ya están introduciendo ese estándar, están introduciendo poco a poco. Algunos con una eliminación, dicen pues ya no se puede vender E5, solo E10, y otros con una apuesta fiscal, haciendo que el E10 sea más barato que el E5. En España no existe el E10, ¿por qué? Porque el E10 sería, como la fiscalidad del bioetanol es más alta que la de la gasolina, el E10 sería más caro. Y esta es la razón también de que no haya E85. ¿Qué es el E85? Ahí tenéis un precio de cartel de Francia, es de hace unos meses, ahora mismo está un poquitín más alto, también está más alta la gasolina, esto como varía tanto, pero digamos que está a la mitad de precio. El litro de E85 está a mitad de precio. El E85 es un 85% bioetanol, es decir, un 85% renovable, 15% gasolina. A mitad de precio, ¿por qué? Pues porque los franceses han eliminado la fiscalidad. Se han dado cuenta de que aquí tenían una forma de proteger a su industria agraria, tenían una forma de proteger a su transportista creando un combustible profesional, tenían una forma de apoyar la descarbonización que no es añadiendo impuestos al gasóleo, sino quitando impuestos a los combustibles que compiten con el gasóleo para hacerlos más atractivos, y han tirado por esa vía. Y han tirado por esa vía hasta el punto de que al poner una fiscalidad tan baja, es decir, ese precio de cartel, Intermarché, Carrefour, todos los distribuidores que no estaban vinculados al refino empezaron a poner estaciones de servicio. Y claro, al poner este tipo de actores, poner estaciones de servicio, las grandes petroleras como Total, pues tiene que ir detrás. No se pueden quedar sin mercado, con lo cual también empezaron a poner estaciones de servicio, estaciones de suministro, puntos de suministro de 85. Y cuando se ponen puntos de suministro de 85, ¿qué ocurre? Bueno, pues que los tecnólogos se buscan la vida para que haya soluciones para consumirlo, porque es más barato, cuesta la mitad. Pues mira, yo sé cómo, el tecnólogo dice, yo sé cómo hacer que tu coche consuma esto para que te cueste la mitad tu factura en combustible en los viajes. Y una vez que esto se consigue, pues el fabricante dice, pues si lo consigue un tecnólogo, un transformador o un taller, pues yo también puedo vender vehículos nuevos que funcionen con E85. Y cuando esto ocurre, pues vemos que ocurre lo siguiente, que es que aumenta hasta un 83%, con la salvedad del año 2020 a 2021, que fue el año de la pandemia, donde aumentó menos
que vemos ahí, hay un poco más planos, esos años influidos por la pandemia, pero vemos que desde el año 2018 las subidas son muy abruptas. Esta es la demanda de E85 gracias a un apoyo fiscal. Detrás de todo esto que hay, la demanda de este producto hace que se instale, haya interés en instalar biorrefino, haya interés en cultivar, haya interés en poner en producción más tierras, haya interés en aumentar la productividad de las tierras. Y esto es lo que está también detrás de esa demanda, es decir, esto es como está aumentando el número de puntos de suministro. 1/3 de las estaciones de suministro francesas, 1/3, ya tienen este combustible. Es decir, si ustedes viajan a Francia y se fijan, ya verán que en algún sitio encuentran este tipo de combustible. Y a la asociación nos preguntan muchas veces, a la inversa, el conductor francés nos llama a la asociación y nos dice, oye, ¿dónde puedo encontrar las estaciones de servicio, un mapa de estaciones de servicio de 85? A lo que tenemos que responder que la fiscalidad en España es más alta, la del bioetanol, que la gasolina, por lo tanto, este 0,70, 0,80 que ellos tienen en cartel, aquí sería pues un 50 o un 60% más que la gasolina y por eso no se vende. Si la gasolina aquí cuesta 1,7, pues el bioetanol tendría que venderse a 2,5, con lo cual pues no existe el producto. Aquí lo tenemos un poco con números, cómo se protege la fiscalidad francesa. Vemos el E85 está en euros megavatio hora en el 2022, 17,8, frente a España, que el E85 tiene un precio de 60 euros megavatio hora y por lo tanto, claro, no se protege frente a la gasolina. Y es un grave problema, porque esto, por ejemplo, es cómo están evolucionando en Francia. Hoy veía un artículo también en España en donde vemos que estamos siguiendo los pasos. La gasolina, los híbridos de gasolina, los híbridos enchufables de gasolina están aumentando según la línea verde. Los diésel están bajando según la línea naranja y los vehículos de batería están aumentando según la línea azul. Y esto es lo que va a conformar la flota los próximos 10 años, con lo cual vamos a seguir demandando mucha gasolina y la gasolina va a tener que ser renovable si queremos descarbonizar. No vamos a descarbonizar aquí porque encima estos vehículos eléctricos de batería que se venden son los que hacen menos kilómetros, son los de uso urbano y son los vehículos pequeñitos, los que a lo mejor valen por medio vehículo a efectos de consumo de combustible, ¿no? No me entretengo porque vamos un poco mal de tiempo y quiero dejar, creo que vamos, pero en definitiva estas dos gráficas lo que quieren mostrar es que estamos en un círculo vicioso en España. Una fiscalidad alta ocasiona que no interese distribuir, si no interesa distribuir no interesa producir, si no interesa producir no hay inversión en innovación, en segunda generación, en avances, no se venden vehículos. Y este es un círculo vicioso que en Francia lo han convertido en un círculo virtuoso. Baja fiscalidad ocasiona una demanda. La demanda es un incentivo al desarrollo rural, es un incentivo al desarrollo del biorrefino, es un incentivo a buscar mejores técnicas de producción de bioetanol y más sostenibles, y con lo cual es introducir en el mercado una energía renovable que vamos a necesitar en la descarbonización. Y ya para concluir, tenemos en nuestra mano una solución que, como se está demostrando en nuestro país vecino, es de fácil implantación, lo han hecho en solo unos años, es económica para el usuario, con la fiscalidad adecuada, ayuda a la descarbonización cada vez más, como hemos visto, contribuye al desarrollo rural y, por lo tanto, a que no se vacíen nuestros pueblos, reduce las importaciones de petróleo y de proteína y reduce la polución. O sea, es una solución que vemos que en todos estos ángulos es perfecta, pero no se desarrolla porque no hay soporte a la infraestructura. Las industrias que existen porque en su día se decidió hacer una apuesta de riesgo por parte de una empresa concreta o de algunas empresas concretas, pero no se ha apoyado. Tampoco las compañías de petróleo, de refino, que hacen mucho marketing, ¿no?, de lo que están haciendo cosas que muevan la aguja. Realmente están haciendo proyectos demostrativos pequeñitos de hidrógeno que ninguno de los usuarios lo vemos en nuestro bolsillo o lo vemos en nuestro coche, ¿no? Pues este soporte a plantas tan grandes como la que hay ahí en Galicia, de Bioetanol Galicia, la que hay en Salamanca, pues no existen, casi ni se conocen de que existen y están produciendo pues millones de litros de bioetanol que se están vendiendo en Francia. No existe una fiscalidad reducida, no existe sustituciones altas, estamos en la sustitución mínima que puede haber. Las cooperativas agrícolas, nosotros tenemos a cooperativas agroalimentarias en la asociación, pero las cooperativas pequeñitas no saben que esta solución existe, no han oído hablar de ella, no existe esa difusión, no hay innovación en la producción. Sabemos hacer alcohol de maíz, pero no estamos innovando para hacer alcohol
de otro tipo de materias primas, de algas, de otro tipo de restos de frutas, y el etiquetado eco brilla por su ausencia. Tiene un etiquetado eco, un coche de GLP, gas licuado del petróleo, es decir, un coche de petróleo tiene un etiquetado eco, paradójico, pero no lo tiene un combustible renovable como este. Y esto es todo. Pongo